Hoy vamos a ver la vida de Jesús en la historia de Ezequiel. Vamos a comenzar con nuestro pasaje base para este estudio, y es Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, que cuando vamos a las Escrituras, específicamente al Antiguo Testamento, que es a lo que el texto se refiere, vamos a encontrar la vida, vamos a encontrar a Cristo Jesús. Recordemos que toda la Biblia nos habla de Cristo. Hay un punto que queremos aclarar, y es que debemos siempre recordar que el texto se aplica principalmente al personaje bíblico y que apunta a un antitipo que es mucho más esplendoroso y de gran magnitud o sea, no hay que olvidar que aunque el texto se aplique principalmente al personaje bíblico y apunta a un antitipo, el antitipo siempre va a ser más esplendoroso, grande en magnitud, es mucho mayor su significado, mucho más profundo, por tratarse de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver algunos aspectos importantes del libro de Ezequiel antes de comenzar con nuestro paralelismo. Ezequiel es del hebreo Yehezkel, que significa mi fortaleza es Él. Y en realidad lo iba a necesitar porque Ezequiel fue un profeta que sufrió demasiado. Ahora, Ezequiel, según la Biblia, es un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre el 586 y el 538 a.C., durante el cautiverio de Babilonia. Me gusta del libro de Ezequiel que Dios usó todos los medios a su disposición, incluyendo visiones e impactantes escenificaciones, para despertar a su pueblo y advertirle que debía arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Ezequiel tenía un sentido muy profundo de la santidad de Dios. Fue un centinela para Judá hacia el fin de su historia como nación independiente y comunicó fielmente los mensajes de Dios de juicio y de esperanza. Eso lo debemos de tener muy en claro. Otro punto importante del libro de Ezequiel es que la misión y el ministerio de Ezequiel prefiguran en muchos sentidos a los de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros debemos de empezar a mirar la vida de Jesucristo en la historia del profeta Ezequiel. Vamos a comenzar con el paralelo número 1. Ezequiel comenzó su ministerio a los 30 años. Mire lo que nos dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, muchos eruditos de la Biblia concuerdan y creen que se refiere al año número 30 de la vida de Ezequiel. ¿Por qué? Porque el tener 30 años era importante porque a esa edad se consideraba que el joven hebreo había alcanzado plena madurez. En el comienzo de la dispensación levítica, esta había sido la edad cuando los levitas comenzaban a desempeñarse en sus funciones religiosas. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice en Números, capítulo 4, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en la compañía para servir en el tabernáculo de la reunión. Y el versículo 23 nos dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahora, en el antitipo, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Punto número 2. Ezequiel desarrolló su ministerio en medio de los cautivos literales de Babilonia. Mire lo que nos dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, dice Ezequiel, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esto llama la atención, porque en el antitipo, Jesús también desarrolló su ministerio en medio de los cautivos literales de Roma imperial. Ahora, había una profecía que anunciaba que el imperio romano se levantaría en el año 168 y que iba hasta el 476 después de Cristo en su primera etapa. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Bestia en profecía es reino, es imperio.
espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y esta bestia era muy diferente de todas las otras que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes bíblicos que hacen referencia a que cuando Jesús nació, creció, desarrolló su ministerio, murió y resucitó, fue bajo el imperio romano. Leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, y Augusto César era la máxima autoridad del imperio romano. ¿Qué edicto promulgó él? Que todo mundo fuese empadronado. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece, por ejemplo, el rey Herodes, que era Herodes I el Grande, era el vasallo del imperio romano. Aparece Augusto César, que ya lo acabamos de leer, máxima autoridad del imperio romano. Aparece, por ejemplo, Poncio Pilato, el gobernador, quien fue el quinto prefecto romano de Judea. Es decir, que aquí podemos ver que Jesús vivió bajo el imperio romano. Punto número 3. Ezequiel es enviado a predicar a los cautivos espirituales del pecado. ¡Wow! Leamos Ezequiel capítulo 2, versículo 3 al 5. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado, tercera vez que lo nombra, contra mí este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Por la parte del antitipo, vemos que Jesús es enviado a predicar a los cautivos espirituales del pecado. Leamos, por ejemplo, la misión de Jesús. Él mismo lo lee en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ahí está nuestra palabra clave, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros sabemos muy bien que esta libertad a la que se refiere Cristo Jesús es la libertad del pecado. Fue a lo que Él vino, a libertarnos del pecado. Y Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Punto número 4. Ezequiel fue ungido para iniciar su ministerio junto al río Quebar. Leamos lo que nos dice Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Lo curioso es que en el antitipo, Jesús fue ungido para iniciar su ministerio junto al río Jordán. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Estamos viendo un paralelismo de Cristo Jesús y el profeta Ezequiel. Es maravilloso encontrar a Jesús en toda la Biblia. Y él mismo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros debemos ser esos exploradores de la verdad. Para poder ser santificados en ella tenemos que ver al Cordero de Dios. Tenemos que decir, he aquí al Cordero en cada historia de la Biblia para poder ser santificados en la verdad. De lo contrario, me parece que deberíamos seguir orando para encontrar a Jesús en el texto y poder avanzar. Punto número 5. Ezequiel, al recibir su llamado, se postra sobre su rostro para orar. Esta es una reacción muy humana que denota humildad. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Él está describiendo la escena. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora, ¿ustedes para qué creen que Ezequiel se postró sobre su rostro? Para implorar a Dios, para pedir misericordia a Dios. Ahora, en el antitipo, Jesús, al recibir su llamado, se postra sobre su rostro para orar. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Presten mucha atención a este versículo porque tiene 3 etapas. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, vamos a mirar la etapa 1, también Jesús fue bautizado, etapa 1. La etapa 2 es, y orando, el cielo se abre. Es decir, primero Jesús es bautizado,
Segundo, él ora a orillas del río Jordán. Y tercero, el cielo se abre en contestación a esa oración que hizo Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que ores más. Jesús era un hombre de oración. Lucas, en repetidas veces, muestra a Jesús orando en los puntos más cruciales en la transición de su vida terrenal. Por ejemplo, Lucas 3:21 habla del inicio de su ministerio, ya lo acabamos de leer. Lucas 6:12 y 13 habla de cuando Jesús ora antes de elegir a los 12 discípulos. Por ejemplo, Lucas 9:29 nos habla de la transfiguración. Lucas 22:40 al 43 nos habla de la agonía de Jesús en el Getsemaní, justo antes de su arresto. Es decir, que en los momentos cruciales de su vida, Lucas narra la historia de que Jesús era un hombre completo de oración. Ahora, yo quiero hacer un alto aquí, querida familia, para invitarlos a ustedes a que se lean el libro El deseado de todas las gentes, específicamente el capítulo 11. El capítulo 11 contiene mucha información del bautismo de Jesús. Vamos a leer juntos esta cita maravillosa. Después de salir del agua, paso número 1, ¿se acuerdan? Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí, wow, Cristo Jesús fue quien proclamó la ley en el Sinaí, iba a ser condenado como transgresor. El que había venido a quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio debía continuar andando solo, igual que el profeta Ezequiel. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en la soledad toda su vida terrenal. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ezequiel es un hombre de oración y cuando recibe su llamado se arrodilla para orar, lo mismo que Jesús, cuando recibe su llamado para iniciar su ministerio, se arrodilla para orar, ya lo vimos, porque iba a enfrentar directamente al enemigo. Punto número 6. Los cielos se abren al momento del llamado de Ezequiel. ¡Wow! Leamos Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, esto no es coincidencia porque en el antitipo, los cielos se abren al momento del llamado de Jesús. Leamos, por ejemplo, Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Mateo capítulo 3, versículo 16 nos complementa. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Leamos juntos esta cita maravillosa del mismo libro que les acabo de recomendar. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. ¡Wow! ¡Qué oración tan grande! Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. ¡Qué maravilloso! Punto número 7. Ezequiel, en el momento de su llamado, ve visiones. Y recordemos que la visión es un complemento de la misión. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado avanzando en este versículo 1. Toda la información que hemos estado sacando ha sido apenas del versículo 1 del libro de Ezequiel. Y Ezequiel tiene más de 40 capítulos. Es decir, que nosotros tenemos un rico libro que le podemos sacar mucho jugo para encontrar la vida del Salvador. Ahora, en el antitipo, Jesús, en el momento de su llamado, también ve visiones.
Recuerda siempre, querido hermano, que la visión es un complemento de la misión. No por esta razón es que no es raro que juntamente con la misión se le aplique una visión. Leamos Marcos 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Ahí está el punto clave, ya lo vamos a extender. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Leamos juntos esta cita. Nunca antes había escuchado los ángeles semejante oración, la que Jesús hizo a orillas del río Jordán. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. ¡Wow! Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, está hablando de Juan el Bautista, discernieron. ¿Y qué es discernir? Es distinguir por medio del intelecto una cosa de la otra. Dice, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes había visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos dice este libro que solamente Jesús y Juan vieron la visión celestial. Punto número 8. Ezequiel ve la gloria de Dios. Leamos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así al parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro. Es decir, que Ezequiel ve la gloria de Jehová. Veamos Ezequiel capítulo 3, versículo 23. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Segunda vez que Ezequiel ve la gloria de Jehová. Ezequiel capítulo 3, versículo 23 nos da una tercera escena. Y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¡Wow! En el paralelo con el antitipo, vemos que Jesús ve la gloria de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 21 nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Preste mucha atención a esta palabra orando. Juan 17:5 nos lo amplifica. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Leamos juntos esta cita maravillosa del deseo a todas las gentes. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, sobre Juan, y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querida familia, querido oyente, querido padre de familia, madre de familia, joven que me estás escuchando, lo que estamos haciendo en este estudio es ver a la vida de Jesús en la historia de Ezequiel. Yo los invito a que sigamos escudriñando la palabra de Dios, a que te ingreses en la Biblia y así como hemos hecho en este capítulo, tú puedas hacer lo mismo cada vez que estudies la Biblia. Recuerda que tienes que ver a Jesús en el texto. Todos los días, cada vez que hablamos la palabra de Dios, tenemos que ver a Jesús en el texto. De lo contrario, recuerda que tenemos que ajustar algunas cosas si no estamos viendo a Jesús en el texto. ¿Cómo podemos hacerlo? Comparando un versículo con otro versículo, un poquito aquí y un poquito allá, pidiendo ayuda del Espíritu Santo y siendo fiel en lo poco que me revela el Señor para que Él me pueda revelar aún más. De aquí en adelante, cuando leas la historia de Ezequiel, podrás decir, he aquí el Cordero.